Hola a todos, gusto en saludarles. Bienvenidos al módulo de mecanismos de lesión. En este módulo de su curso en línea veremos lo que son los mecanismos de lesión o también denominado la cinemática del trauma. Bueno, pues primero que nada vamos a ver el concepto de qué es cinemática del trauma. Dice que cinemática del trauma son las lesiones, son la principal causa de muerte entre los niños y los adultos jóvenes. Cinemática introduce los conceptos físicos básicos que dictan cómo se producen las lesiones y afectan al cuerpo humano. Fíjense que aquí hay algo muy importante dentro de la cinemática del trauma. Ustedes van a poder, cuando terminen de ver este tema, van a poder ustedes detectar lesiones que posiblemente pueda tener ese paciente con simplemente ver el vehículo, simplemente ver en dónde cayó, sobre qué superficie cayó y también qué tipo de arma fue la que lo lesionó, si fue una arma blanca, fue una arma de baja potencia o de baja energía o de alta energía. Entonces, sí van a poder ustedes identificar a través de los mecanismos de lesión o la cinemática del trauma. Bueno, pues continuando con el tema, vemos los componentes de un sistema de trauma. Pues primero que nada, lo más importante de todos estos componentes es la prevención. Antes que nada tenemos la prevención de las lesiones. Posteriormente, cuando ya se suscitan ese tipo de lesiones, tenemos el tratamiento, tenemos lo que es el transporte, las directrices del trauma y triage. Y posteriormente viene lo que es la rehabilitación, que por lo regular siempre es muy costosa y al final de cuentas quedan con secuelas este tipo de pacientes. Bueno, pues vamos a ver los centros de trauma. Existen varios tipos de centros de trauma. Por ejemplo, tenemos el centro de trauma nivel 1, tenemos centros de trauma nivel 2, también contamos con los centros de trauma nivel 3 y tenemos los centros de trauma de un nivel 4. Bueno, vemos las consideraciones para la transportación, las necesidades en este caso del paciente, el nivel de las instalaciones receptoras, el centro más cercano apropiado, si se va a hacer por tierra, si se va a hacer por aire y el tiempo que vamos nosotros a ocupar para llegar a un centro hospitalario. Recuerden que nosotros tenemos los 10 minutos de platino que están dentro de la hora dorada, desde que se suscita la lesión hasta que está en el quirófano. Bueno, pues, pero aquí en México, como todo, ¿no? Aquí a lo mejor estamos en un modelo de Estados Unidos, pero si nosotros lo vemos en un modelo a la medicina prehospitalaria que practicamos aquí en México, aquí en Estados Unidos es en base a evidencias y aquí en México lo estamos haciendo en base a existencias, ¿no? En cuanto a los centros hospitalarios. Bueno, pues vamos a ver primero que nada qué es energía y trauma. Bueno, nos dice que trabajo, fuerza que actúa sobre la distancia, energía cinética, energía de un objeto en movimiento, energía potencial, producto del peso, gravedad y alto impacto. Si se dan cuenta aquí en la imagen que estamos presentando, estamos viendo un impacto de costado. Este tipo de impacto, ¿qué lesiones podemos tener? Bueno, pues más adelante vamos a ver qué tipos de lesiones. Cuando ustedes inmediatamente vean un vehículo, cuando se aproximen a ese lugar del accidente, inmediatamente van a decir, ¿sabe qué? Tiene lesión a nivel de cráneo, tiene lesión a nivel del hemitórax del lado derecho, tiene lesión a nivel de pelvis, tiene lesión a nivel de fémur derecho. Entonces, inmediatamente para eso nos sirve la cinemática del trauma o el mecanismo de lesión, para identificar o tener la sospecha de este tipo de lesiones. Bueno, pues también vamos a ver el intercambio de energía, que es cavitación, ¿no? Es una cavitación temporal o permanente. La densidad, aire, agua o sólido, área de intersección y ingreso, en este caso del ingreso de la energía. Si nosotros nos damos cuenta aquí en lo que es la cavitación, un ejemplo que podríamos decir, en el caso
algo permanente. Imagínense un bate de beisbolista que impacta sobre una lata de 20 litros de agua. En ese momento, al momento del impacto, le va a hacer una cavitación, pero esa cavitación que le va a hacer por ese golpe va a ser permanente. A diferencia que con el mismo bate le pegamos a una espuma o una almohada, sí nos va a hacer una cavitación, pero no las va a hacer simplemente temporal. Eso mismo pasa con los tejidos, ¿no? Al momento de un impacto con un bate o con un objeto contundente, podremos tener cavitación de tipo temporal o de tipo permanente. Aquí nos ponen los traumas contusos y penetrantes. Bueno, un trauma contuso es el resultado de la transmisión de fuerza o energía, ¿no? El famoso paciente que tenemos golpeado en diferentes partes del cuerpo, ya sea por la misma mano del hombre o puede ser también por algún tipo de objeto. Llámese bat, llámese el tipo de objeto que puedan encontrar. Y trauma penetrante, lesión que causa por objeto, primordialmente perforan la superficie del cuerpo, llámese navaja, exacto, cuchillo, estilete, cualquier tipo de objeto que pudiera penetrar. Causa de daños a los tejidos blandos, órganos internos y cavidades del cuerpo. Este tipo de trauma penetrante, bueno, pues nos va a dañar órganos y tejidos, dependiendo de la fuerza y la dirección que se dirija a ese tipo de agresión a través de un trauma penetrante. Bueno, pues vemos lo que son las colisiones de vehículos y mecanismos de lesión. En cualquier autor van a encontrar ML. Entonces, simplemente lo denominamos como mecanismos de lesión. Bueno, mediante la evaluación del accidente, el mecanismo de lesión puede ser determinado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Por la determinación del mecanismo de lesión, puede ser capaz de predecir los tipos de lesiones que pueden ocurrir durante el impacto. Mantener un alto índice de sospecha. Vamos a mantener un alto índice de sospecha nosotros al momento de ese impacto. ¿Sí? ¿Qué vamos a sospechar? Pues como lo decíamos en la primera diapositiva, ¿qué tipo de lesiones puede tener en un tipo de impacto? A lo mejor fue un impacto lateral. ¿Qué lesiones pudo haber tenido ese paciente? Bueno, y las colisiones vehiculares, hay tres tipos de impactos. El primer impacto, el vehículo choca contra su objetivo. En este caso vamos a poner un árbol. El vehículo va a 100 km por hora y choca contra ese árbol. El segundo impacto, el vehículo, el pasajero choca contra el interior del vehículo, llámese el parabrisas, llámese el volante, el tablero, todo lo que pueda estar en el interior del vehículo, el pasajero choca contra esa parte. El tercer impacto, igual a 100 km por hora, los órganos internos chocan contra las paredes internas de ese paciente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres impactos, pero bueno, algún otro tipo de bibliografías manejan un cuarto impacto. Y nos dicen ese cuarto impacto, que es cuando las cabezas de los ocupantes chocan entre sí. La cabeza de los ocupantes chocan entre sí al momento del impacto, más cuando no traen el cinturón de seguridad los pasajeros de la parte posterior. Y otro tipo de bibliografía también maneja un quinto impacto. Este quinto impacto está manejando una de las bibliografías, es el siguiente. El quinto impacto es cuando los objetos que se encuentran sueltos dentro del vehículo salen como proyectiles y lesionan a esos ocupantes. ¿Qué tipo de objeto? Bueno, pues traemos las bocinas sueltas, traemos el biberón, traemos las zapatillas, traen el monedero, por lo regular las mujeres, ¿no? En sus vehículos, ¿no? Entonces, sí realmente se convierten en un misil, en un proyectil que pueda lesionar a esos ocupantes. Bueno, pues vemos ahora nuevamente lo que es mecanismos de lesión. Severas deformidades en la parte frontal del vehículo. Si nosotros vemos un daño considerable dentro de ese vehículo, entonces tenemos que tener un índice de sospecha muy grande que de ese paciente tiene una lesión traumática que tiene que ser tratada y considerada.
Vamos a ver que puede tener severos daños, las colisiones en las que rotación están involucradas y la muerte de otro pasajero. Es importante que nosotros, si llegamos a un lugar de un accidente y el pasajero ya anda caminando, hablándole por celular y todo eso, a su seguro o a sus familiares, es muy importante que nosotros tengamos bien abierta la visión, para que nosotros cuando llegamos a ese vehículo veamos el habitáculo del conductor. ¿Qué es el habitáculo del conductor? El habitáculo del conductor va desde el poste A, que es desde el parabrisas, hasta el poste C o D, dependiendo del tipo de vehículo, que es en el medallón. Eso se llama habitáculo del conductor. Si el habitáculo del conductor está intacto, entonces nosotros por protocolo necesitamos proteger esa columna de ese paciente. No importa que esté intacto, a lo mejor se activaron las bolsas de aire, se activaron todos los dispositivos de seguridad, llevaba su cinturón, la columna de dirección se desarticuló, entonces todos los sistemas funcionaron. Entonces sí tenemos que tener consideraciones de todos modos con ese paciente. Tipos de colisiones que tenemos en vehículos. Bueno, tenemos una colisión frontal, tenemos una colisión lateral, tenemos una colisión posterior, tenemos una colisión rotacional y tenemos volcaduras, que creo que es donde se combinan todos los tipos de accidentes, de colisiones de motor. Las colisiones frontales, evalúe los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Recuerde que los sistemas suplementarios de restricciones no pueden prevenir todas las lesiones. Usted debe sospechar qué lesiones graves pudieran ocurrir. Ejemplo, paciente que, como el que se muestra en la diapositiva, que tiene un impacto frontal y no llevaba cinturón de seguridad. ¿Qué lesiones podríamos tener en ese tipo de pacientes? Bueno, pues las lesiones que podemos tener en ese tipo de pacientes, pues tenemos tórax, podemos tener abdomen, podemos tener cráneo, lógico, tenemos cuello y podríamos tener a nivel de las extremidades inferiores y las extremidades superiores por sujeción, en este caso del volante al momento del impacto. Pero las lesiones más graves que pudieran tener es cráneo y tórax con un compromiso ventilatorio. Bueno, revise los puntos de contacto. Los volantes también pueden producir lesiones a nivel del tórax si la bolsa de aire no están presentes. Bueno, también uno de las colisiones frontales, uno de los peligros, creo que la combinación perfecta de los sistemas de seguridad es la bolsa de aire con el cinturón. Si la bolsa de aire no se utiliza con el cinturón, entonces imagínense que vamos a tener un impacto como si nos recibiera el Canelo Álvarez y Mike Tyson juntos, ¿no? Entonces vamos a tener un impacto muy grande, ¿no? Una lesión severas por no utilizar los dispositivos completos, cinturón y bolsa de aire. Bueno, las lesiones arriba asociadas con el movimiento por arriba y sobre el objeto. En el caso de esto, nos quiere decir que puede ser las lesiones por arriba de o por debajo de. ¿Qué quiere decir? Por arriba de tórax, cuello y cráneo. Por debajo de puede ser pelvis y extremidades inferiores. Bueno, las colisiones posteriores por lo regular y comúnmente causan lesiones de tipo latigazo. Es muy común que los choques por alcance son posteriores y este tipo de choques por alcance siempre nos van a dar lesiones a nivel de cuello. Siempre vamos a tener esguinces cervicales, siempre vamos a tener esguinces cervicales, pero también tener el índice de sospecha a nivel de tórax, a nivel de extremidades, por si se fue por debajo de o por arriba de a nivel de cráneo. Y bueno, pues vemos aquí, ya nos estamos metiendo un poquito ya con la física y con todo esto, pues vamos a ver lo que es la primera ley de Newton. Dice que los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo y los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Un vehículo que se encuentra estacionado, bueno, nos dice que está en reposo. Pero ¿qué pasa cuando llega otro vehículo que viene en movimiento 50, 60, 80 o 100 km por hora y lo impacta en la parte posterior? Entonces aquí ya se está cumpliendo la primera ley de Newton. Bueno, las colisiones laterales, en este caso las colisiones laterales
son responsables de una alta incidencia de muertes. El latigazo lateral es la lesión resultante de este tipo de mecanismos. Y puede haber instrucción en el comportamiento de los pasajeros. Aquí fíjense que es algo muy importante. Las colisiones laterales es cuando hay una intercepción. Imagínense una calle, una avenida, una calle. Al momento el vehículo que va a impactar viene sobre la calle, el vehículo impactado viene sobre la avenida y lo impactan a nivel de las puertas. ¿Qué tipo de lesiones podríamos tener ahí? Bueno, pues los tipos de lesiones que nosotros podríamos tener ahí, pues como lo veíamos en la primera diapositiva, bueno, podemos tener cráneo, tenemos cuello, tenemos tórax, podemos tener a nivel de pelvis, a nivel del acetábulo, a nivel de las extremidades inferiores como el fémur. Entonces, sí nos comprometen en este caso la vida de ese paciente. Y bueno, las volcaduras, yo siento que las volcaduras son el tipo de mecanismos de lesión donde podemos tener de todo, más si no llevamos nuestro cinturón de seguridad, o también que uno de los pasajeros haya salido eyectado. ¿Qué quiere decir eyectado? Fuera del vehículo. Que uno de los pasajeros salga expulsado de ese vehículo. Entonces nuestro índice de sospecha para los pacientes o para los lesionados que están dentro de ese vehículo debe de ser mucho más grande. Tenemos que sospechar todo tipo de lesiones. Y bueno, el rotacional, el vehículo es empujado en movimiento en forma rotacional y el vehículo puede impactarse, en este caso contra objetos fijos, incluso contra otros vehículos que estén estacionados en todas sus partes, ¿no? Entonces el vehículo empieza a girar. Es muy común este tipo de impactos rotacionales cuando el pavimento está mojado, cuando el pavimento tiene hielo y quieren frenar repentinamente y el vehículo empieza a girar y empieza a impactar contra los objetos que se encuentre a su lado o a su paso. Bueno, las caídas, bueno, ya vimos todo lo que son accidentes automovilísticos, ahora vamos a ver las caídas. Es muy importante que nosotros tengamos que ver en qué superficie está cayendo. No es lo mismo que caiga, por ejemplo, en unos colchones, aunque se haya caído de 3 metros, pero cayó sobre unos colchones porque estaban en una bodega acomodando colchones y se cayó de 3 metros, a que este paciente se caiga sobre concreto, igual de los 3 metros o 4 metros, pero sobre concreto, ¿no? Entonces las lesiones se exponencian. Aquí nos dice que una caída de 3 veces la altura de ese paciente la debemos considerar significativamente. Pero también tenemos que ver sobre qué superficie cayó para poder valorar qué tipo de lesiones pudiera tener. Bueno, dice que los dispositivos de restricción. ¿Qué son los dispositivos de restricción? Bueno, pues lo que hemos ido comentando durante el tema. Por ejemplo, los cinturones pélvicos, los cinturones de hombro, las bolsas de aire, los asientos de seguridad infantil. Sí es importante cuando se vea el tema del paciente pediátrico traumatizado, el cómo manipular a ese tipo de pacientitos. ¿Cómo? Pues simplemente inmovilizarlos dentro de su asiento de seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer, inmovilizarlo dentro de su asiento de seguridad. Y bueno, las colisiones de motocicletas, fíjense que una estadística hoy en día en accidentes vehiculares o de vehículos de motor, incluyendo las motocicletas, hay una gran estadística de accidentes, pero se están exponenciando los de motocicleta. Creo que cada día más hay motocicletas aquí en México y creo que en América Latina. Entonces, dentro de la seguridad vial que está manejando la Organización Mundial de la Salud, de hecho hay un diseño de seguridad vial. Dentro de eso vienen los pilares, ¿no? Los pilares de que mejores carreteras, que haya más difusión de la cultura vial, que exista educación, que exista mejor atención, mejores vehículos, y el último creo que nos corresponde a nosotros, que es la medicina prehospitalaria. ¿Para qué? Para que tengan una pronta atención ese tipo de pacientes que sufran una lesión. Pero las motocicletas hoy en día son una de las primeras causas de lesión en América Latina.
Entonces sí se nos está exponenciando ese tipo de incidentes, ¿no? Y aparte, ahora viene otro fenómeno, creo que viene atrás de las motocicletas, el uso de los teléfonos celulares. Creo que los dos grandes inventos que ha hecho el hombre, tanto el vehículo como la telefonía inteligente, creo que no se llevan, no se pueden conjugar, porque si se conjugan creo que son mortales. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de dispositivos. Bueno, pues vemos también los atropellamientos peatones contra vehículos de motor. Hay 3 fases del impacto. El vehículo impacta al peatón. El peatón rueda sobre el cofre y nuevamente el peatón rueda sobre el vehículo hacia la carpeta asfáltica. El peatón puede ser atropellado por el vehículo y arrastrar el aumento de las lesiones. En el caso de que no lo aviente hacia atrás y el vehículo pasa encima de ese peatón, las lesiones pueden ser graves, muy graves. También cómo enfrenta un adulto y cómo enfrenta un niño un atropellamiento. Un adulto lo enfrenta directamente de lado, en ese momento se hace de lado, el adulto lo impacta y por lo mismo que es un poquito más alto, lo tiende a aventar hacia la parte posterior o lo lanza hacia los lados. Un niño no, un niño siempre enfrenta el vehículo de frente y el vehículo pasa por lo regular siempre sobre el niño, sobre la persona pequeña, ¿no? Consideraciones en caídas: la altura de la caída, la superficie con la que impacta, la parte del cuerpo que golpea primero, seguido de la ruta de desplazamiento de la energía. Lo mismo que les decía, sobre qué superficie cayó y qué fue lo primero que cayó. Hay uno de los síndromes que se llama el síndrome de Don Juan. El síndrome de Don Juan es por caídas. Por lo regular siempre tenemos fracturas bilaterales de fémur, tenemos lesiones a nivel de coles o nivel de manos, de muñecas, y tenemos lesiones a nivel de acetábulos. El trauma penetrante es la segunda causa de muerte. En este caso lo vemos en Estados Unidos después del trauma contuso. Creo que aquí en México ya no tardamos en también tener ese tipo de estadísticas. La penetración puede ser de baja, mediana o de alta velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad de penetración, mayor será las lesiones. No es lo mismo que nos impacte o impacten a ese lesionado una bala calibre 22 que una bala de un AK-47, como los conocidos cuernos de chivo. El trauma penetrante de baja energía, causadas accidentalmente por un objeto, intencionalmente con un arma, en este caso un cuchillo. Lesión causada por los bordes cortantes del objeto en movimiento a través del cuerpo. Bueno, también tenemos el trauma penetrante de mediana y alta energía, usualmente causada por balas. Balas pueden cambiar de forma, rebotar con el cuerpo. En este caso las ondas de presión causan una cavitación. Ya dijimos lo que es una cavitación. Si es posible identificar el calibre del arma y la distancia del disparo. Para aquí es muy importante que nosotros tengamos a qué distancia fue disparado. Y bueno, pues vemos otra vez, nos metemos con la física y vemos la segunda ley de Newton. Y dice que fuerza es igual a F, igual a masa M por el tiempo de aceleración A. Entonces quedamos que F es igual a M, que sería la masa, por la aceleración que tenemos. Entonces eso es lo que nosotros manejamos en la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton: para cada acción tiene una reacción opuesta o igual. Esa sería la tercera ley de Newton. De hecho, en vehículos automotores creo que cuando se le ocurre al hombre ponerle ruedas a los motores es cuando vienen este tipo de tragedias. Les recomiendo el que lean un artículo que tienen ahí en su plataforma. Este artículo lo pueden ustedes estar manejando para su proyecto que tienen, para su reto que tienen que entregar el día 10 de julio. Vean el video de Maravillas Modernas, está muy interesante, está muy bien integrado ese video para que vean todo lo que son los mecanismos de lesión. Y bueno, pues yo les quería decir también
la cuarta ley de Newton. ¿Quién me puede decir cuál es la cuarta ley de Newton? Bueno, les voy a decir cuál es la cuarta ley de Newton. Dicen que todo lo que se arrastra tiende a subir. Es como un pequeño chiste. Bueno, pues gracias por tomar este tema y por tomar este curso en línea. A nombre del grupo Aspect Pre-Hospital les damos la bienvenida a este módulo, y pues ánimo, que realmente el éxito se gana dando el primer paso, y creo que este paso ya lo dieron ustedes. Lo más difícil es ponerse a leer y ponerse a estudiar un poquito, pero créanmelo que van a sacar demasiado provecho, van a ser gentes diferentes. Gracias, saludos.